Egunon, vamos a ir a un libro único en su especie y que pareciera que es una historia oculta y ocultada para el público en el Estado español, como es este proyecto Islero. Islero era un toro que asesinó a un torero y es bastante conocido como Manolete. Siempre se ha dicho de que cuando le quieren acusar a alguien de cualquier cosa, bueno, también tú fuiste islero también, ¿no? Tú mataste a Manolete. Bueno, pues este libro tiene la particularidad que habla del arma atómica española, el arma nuclear, del proyecto nuclear de construcción del arma atómica de la España del franquismo. Ciertamente, este libro en concreto fue una cosa curiosa porque lo descubrí en que estaba disponible en la librería Gil, en la Plaza Pombo, en Santander. Lo cual es curioso porque a través de un tuit les dije que tenía interés en ese libro. E inmediatamente me dijeron que estaba reservado a mi nombre y que podía ir a recogerlo. Es decir, a través de Twitter pedí el libro, a través de Twitter me confirmaron que podía ir y nos acercamos, lo adquirí y todos felices. Una forma distinta de adquirir un libro. No sé si alguien tiene una experiencia parecida en este formato. Pero en fin, la idea es que Guillermo Velarde está vinculado a ese proyecto. Está en esta foto de familia, evidentemente con añadidos como el fondo o como este cacharro de aquí delante, pero esta foto de militares españoles existió. Cuando España pudo desarrollar armas nucleares, los secretos de un proyecto que pudo cambiar para siempre la historia de España de la mano de las memorias del científico militar más notable del pasado siglo, es decir, del siglo XX. Porque debemos de recordar el hecho de que la difusión del arma atómica en los arsenales de países del mundo no fue un elemento ni dulce ni necesariamente conductista, unidireccional, porque, por ejemplo, en los años 50 hubo un acuerdo para la explotación de energía nuclear a nivel civil, en principio, entre dos aparentemente dictaduras, como son la Argentina de el general Perón y la Venezuela de Marcos Pérez Jiménez. Luego las cosas evolucionarían en la propia Venezuela, antes que en Argentina, pero ahí se establecerían los primeros reactores civiles en América del Sur, evidentemente. Estamos hablando de la América hispana, la España de extramuros. En fin, esta idea general que el proyecto Manhattan es el origen del arma atómica y debemos desmentirlo porque antes del proyecto Manhattan, y como se establece en algún vídeo que ya está establecido, sobre todo para creadores de sombras, el general Groves fue designado para el proyecto Manhattan después de haber construido el Pentágono en un tiempo récord. Antes no había departamento de defensa en Estados Unidos. Pero antes, en ese año 1943, se estableció el Pacto de Quebec, que estableció el traspaso de toda la investigación sobre energía nuclear que habían hecho los británicos. Por lo tanto, los británicos son el origen del ámbito de la energía nuclear aplicada al tema atómico como arma. Pero, después de la conjunción y la toma en consideración del proyecto, todos los intelectuales, científicos internacionales trabajarían en Los Álamos, instalación secreta para el proyecto Manhattan. En el año 45, Estados Unidos sería el primer país en tener el arma nuclear. Luego lo tendrían los soviéticos en el año 49 y entre medias los británicos también acabarían por tener el arma nuclear, teniendo su primer reactor civil a comienzos de los años 50. Evidentemente los franceses no podían ser menos
Y teniendo en cuenta lo que uno puede descubrir de las memorias de Charles de Gaulle, en las de 1940-42 y en las de 42-44, dos libros que están comentados en este canal, tiene uno la perspectiva más prístina para entender la force de frappe, la fuerza de choque, en tanto cuanto la idea nuclear que curiosamente está trasladada a través del caldero de Panoramix como la poción mágica de la aldea de Asterix. Aquí jamás habrían pensado en Asterix y Obelix y la fórmula de Panoramix como la force de frappe de Francia en un cómic para trasladar esa idea, socializándola en el momento de la publicación de la comiquita de Goscinny y Hergé. ¿Qué se le va a hacer? Cosas de la historia. Pero en fin, en ese momento teníamos 4 países que se suman 5, es decir, los 5 grandes del Consejo de Seguridad, con 1960 la asunción del arma nuclear por parte de China. Hay que decir que los soviéticos jamás quisieron que China tuviera el arma nuclear, lo mismo que los estadounidenses jamás quisieron que los británicos o los franceses tuvieran el arma nuclear, pero no pudieron impedirlo. Y si no pudieron impedirlo con el ámbito de sus aliados respectivos, evidentemente tampoco pudieron impedirlo en la proliferación posterior en la más conocida, como es la de Israel, a pesar de que el ámbito de Dimona y todo lo sucedido con el asqueroso traidor de Mordecai Vanunu, escupiría, pero estaría ensuciando todo esto. Pero piensen que escupido sobre la memoria de Mordecai Vanunu, traidor. Bueno, pues también está India, en el año 74, el Buda sonriente, con la evolución, luego en el año 1998, con la incorporación formal de Pakistán. A pesar de que en el año 1990 estuvieron a punto de ir a una guerra atómica, India y Pakistán, que el presidente George Herbert Walker Bush, de Estados Unidos, en un elemento que fue olvidado para la historia y para la memoria, impidió una guerra atómica entre India y Pakistán en 1990, para que luego digan que son un imperio de la guerra. Evidentemente luego está Corea del Norte, con la asunción del arma atómica, pero debemos recordar las valientes operaciones de Israel, sí, Israel, la democracia en Oriente Medio, en 1981 contra un reactor en Irak, que curiosamente se lo habían vendido los franceses, y en el año 2007 sobre un reactor que iba para construir un arma nuclear por parte de Siria. Recordemos que en el año 2003 Siria y Irán habían firmado un acuerdo de defensa mutua, por lo cual les convendría de señalar eso de que si no hubieran atentado contra el reactor nuclear en 2007 en Siria, Irán ya tendría un arma nuclear. Cosa que sigue intentando, a pesar de que dicen que hay una fatua, la misma fatua que condenó a Salman Rushdie a la muerte por parte del Ayatollah Khomeini. Dicen que hay una fatua que prohíbe, extremadamente persuasiva, cualquier tipo de arma nuclear para el pueblo de Irán. Lo cual evidentemente es una mentira, porque la fórmula de enriquecimiento ha sido incrementada tiempo, a pesar de que ha habido servicios de inteligencia que han retrasado décadas la implementación del arma atómica. Ciertamente, luego quedan los países que pudieron tenerla y renunciaron, como por ejemplo Ucrania, Kazajistán, está el memorándum de Budapest de 1994, y también, evidentemente, está el hecho de Sudáfrica, que de la noche a la mañana desmantelaron y en principio parece ser que devolvieron el arma, los escasos 6 armas nucleares que oficialmente debía tener, a su país originario, que es con el que se produjo el incidente Vela en los años 70, que dicen las malas lenguas que ese país se llama Israel, y ahí hay una firma de colaboración del parte del señor Simón Peres, colaborador de Isaac Rabin, y luego desde la muerte de este en 1995, efímeramente primer ministro del país democrático de Oriente Medio. Pero ahí en medio también hay Francia, que quería el acompañamiento, la complementariedad
de otros países para con las fuerzas nucleares, en tanto cuanto tuvo en los años 60 una dificultad con la OTAN respecto al control de la force de frappe, y la idea de que en ese amenaza 3, el control atómico dentro de la OTAN, sería Estados Unidos, con acompañamiento de los británicos, quien tratarían de controlar con un voto sobre 3 las decisiones estratégicas sobre el arsenal nuclear francés, lo cual supuso la salida de la OTAN de París, camino de Bruselas, y la salida de las bases estadounidenses de territorio francés a finales de los años 60, en un mes de plazo. Y en ese momento Francia quería que España tuviera el arma nuclear, con lo cual se conjugaron proyectos internos endógenos con la propuesta de una entidad internacional. Por lo tanto, vamos a ir a lo que dice detrás. Esta es la historia de una España que pudo haber sido y no fue. La razón, la indecisión de quien tuvo que autorizar que contase con su propia fuerza de disuasión nuclear, con lo que se hubiera ganado el respeto de todos y el temor de algunos, pero sobre todo se hubiera proporcionado ulteriores logros científicos y tecnológicos. Y todo ello sucedió cuando ya se había concluido el proyecto y desarrollado algunos de los componentes de una bomba atómica de plutonio. Esto es interesante porque ese ámbito sería Francisco Franco, que temía las reacciones adversas de los Estados Unidos al saber que tenían un proyecto nuclear ya casi para poner el lacito. Lo cual es curioso porque, bueno, siempre se puede pensar y volver a pensar, y sobre todo teniendo en cuenta de que hay algunos países que quieren tener la fuerza nuclear para precisamente disuadir a los Estados Unidos de ejercer fuerza o presión contra estos países. Llamémosle el intento de Siria, el intento de Irán, el logro de Corea del Norte y otros tantos que pueden llegar a intentarlos, y hay una fórmula de cambio de la proyección de la disuasión a un cambio para una fuerza táctica, como por ejemplo a comienzos del año 2022 Putin ha establecido para con el frente ucraniano en esa agresión imperialista fascista. Guillermo Velarde, autor de esta obra, con la valiosa colaboración de Natividad Carpintero y director del citado proyecto, del proyecto nuclear español, el proyecto Islero, llevó a cabo posteriormente un difícil y complejo trabajo de investigación que le permitió en 1966 redescubrir el método Ulam-Teller, base de las verdaderas bombas termonucleares, porque bueno, pues evidentemente después del proyecto de Manhattan, el proyecto de 1945, necesitaban cambiar la base al proyecto hidrógeno, y Oppenheimer dijo que no, pero Edward Teller dijo que sí, y es el padre de la bomba termonuclear, gestado en 1954 por Stanislav Ullmann y Edward Teller en los Estados Unidos. En 1954, Andrei Sájarov lo redescubriría en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en 1966, Robert Dautray en Francia y P. Huanggu en China lo harían asimismo, con trascendentes consecuencias para sus países. España hubiera sido entonces el quinto país del mundo con capacidad para desarrollar bombas termonucleares. A pesar de todo, Franco decidió posponer indefinidamente el proyecto. Científica a la vez que autobiográfica, Proyecto Islero es una reveladora obra que aborda la evolución científica en nuestro país durante el pasado siglo y que narra cómo España pudo llegar a ser una potencia nuclear, pero desistió de ello en el último momento, evitando así que nuestro país alcanzara un desarrollo tecnológico que hubiera supuesto un punto de inflexión de magnitudes históricas. Es por lo tanto un libro único en su existencia, único en su historia, único en su conceptualización, y por lo tanto un deber para todos los que quieren hablar y saber de geopolítica referido al ámbito de España, el ámbito de la investigación civil, el ámbito nuclear, el ámbito del ejército, muchos ámbitos, la proyección científica, incluso, por qué no decirlo, también tiene que ver en última instancia la polémica con los submarinos S-80+, y evidentemente todo lo que hay intermedio,
la situación en muchos ámbitos. Por lo tanto, recomiendo vivamente a todos y a todas el acercarse al proyecto Islero, este libro, que lo deben leer todos los interesados en conocer más de la historia, en tema atómico, en tema político, geopolítico y también, ¿por qué no?, de la propia historia de España. Por lo tanto, este asunto, imbricado en muchas realidades, ocultado, merece salir a la luz. Y sin más, es que ricasco, aurora bat, bet y